Hace cerca de 60 años, don Manuel Carvajal, ese gran líder, ese ícono vallecaucano, ese ejemplar urbano del Valle del Cauca, un hombre que transformó realmente este departamento, dijo que para que haya empresas sanas tiene que haber una sociedad sana. Es decir, él siempre lo empresarial lo ligó a lo social. Y eso se ha cumplido perfectamente. Por esta introducción sencilla, pero muy sentida, está aquí la presidenta de la Fundación Carvajal, María del Rosario Carvajal, que desde 2015 aproximadamente tomó las riendas como presidenta ejecutiva de la Fundación. La historia, bienvenida, muy buenos días. Jairo, muchas gracias. Realmente para mí es un honor que cuentes con nosotros. Siempre te hemos sentido muy cercano a la familia Carvajal, a la empresa y a la fundación. Así ha sido. Compartimos los valores que ustedes representan, que han representado. Un poco de historia de la fundación. ¿Cómo nace? Perdón, usted es la que sabe, pero digo, nace a raíz de una reunión de don Manuel. Sí, Manuel Carvajal, como bien lo mencionas, preocupado por la situación social que estaba afrontando Cali, hace como un llamado a sus primos y a sus tíos. Manuel pertenecía a la tercera generación. Nosotros hoy, Jairo, tenemos hasta sexta generación, somos más de 300 miembros de familia. Y él en ese momento, como bien lo mencionas, preocupado por el entorno social que estaba viviendo Cali, el tema de la Guerra Fría, la Revolución Cubana pues había triunfado, teníamos como una influencia de izquierda importante en ese momento, era años 60, ve la importancia del rol del sector empresarial en el área social. Cuando uno habla de esos temas hoy, pues hoy es responsabilidad social empresarial, pero hablar de esos temas hace 60 años, pues era realmente un visionario. Y él invita a la familia a que donemos 40% del patrimonio de Carvajal para crear la fundación. Eso es un hecho pues muy significativo porque en ese momento Carvajal únicamente estaba en Colombia. Tenía unas ventas del orden de 13 millones de dólares, era una empresa pequeña, pero su sentido era que en la medida en que nosotros impactamos el entorno, también las empresas pueden tener un desarrollo. Y para él la empresa era una generadora de riqueza para la sociedad, y él decía que la bendición para nosotros como familia era poder tener un lugar donde trabajar. A él le preocupaba mucho las generaciones siguientes, que no fueran a ser unas generaciones emprendedoras. Entonces él, más que tener una participación accionaria, era tener una posibilidad de trabajo y de estar siempre pensando en el desarrollo de nuevos negocios. Allí hubo una feliz coincidencia porque llega a Cali Monseñor Alberto Uribe Urdaneta, un arzobispo que venía de Bogotá, y de la mano con este arzobispo se empiezan a construir los centros parroquiales en zonas vulnerables, que en este momento ya son zonas como Guabal, Cauquita, Independencia, Fortaleza, que cambiaron radicalmente. Los centros parroquiales que tenían todo para la sociedad. Tenían iglesia, colegio, zona de recreación. Ahí era un encuentro de toda la comunidad. De manera que ese piloto de desarrollo social, de intervención a la comunidad, lo hizo Cali, hay que decirlo, eso fue un hito. Esos centros parroquiales, que alcanzaron a ser ¿cuántos? Fueron 5 centros parroquiales, pero también la Fundación Caicedo González, Repaila Castilla, también tenía centros parroquiales, y esos centros parroquiales, Jairo, estuvieron 30 años, y posteriormente la arquidiócesis y Confandi toma los colegios, que es algo de una constante de la fundación, que la fundación entra, sabe que no va a permanecer por siempre, empodera, entrega y se va a zonas más vulnerables. Entonces yo creo que eso ha sido una constante en estos casi 60 años de trabajar con las comunidades más vulnerables, pero sabiendo que no vamos a estar allí por siempre.
Fue muy interesante, Jairo, porque llegaron comunidades de todas partes, belgas, españolas, franceses. Entonces hubo una dinámica educativa interesantísima. Los colegios parroquiales, las mujeres también se formaban en oficios, también para contribuir al ingreso familiar. Entonces desde el inicio la Fundación trabaja con el núcleo tan importante que es la familia, en distintos aspectos, desde los niños, los adultos, y bajo 3 premisas muy importantes: educar para la vida, aprender haciendo y ayudar a la gente a ayudarse a sí misma. La Fundación arranca los modelos en pequeño, casi en laboratorio, y en la medida en que los fortalece, buscamos aliados en el Estado, en la alcaldía, en la gobernación, a nivel nacional, para poder llevar esos programas a otras geografías. Hoy estamos en Cali principalmente y en Buenaventura. Vimos que también era muy importante irnos a Buenaventura porque le habíamos dado la espalda a Buenaventura con los problemas sociales y Cali era un receptor de población de Buenaventura. Entonces vimos muy importante desde hace más de 10 años estar presente en Buenaventura. Esta es la introducción, pues, a la labor social, a ese tejido social que ha realizado la Fundación Carvajal, próxima a los 60 años, desarrollo social y comunitario, que es, digamos, su eje transversal. Ya regresamos aquí a la sala de Jairo. De todo esto que hablamos, comunidad querida, amigos de la sala de Jairo, de estos contenidos reafirmamos siempre especiales. La génesis de Carvajal y compañía es prácticamente una microempresa familiar que nace en Cali. Y miren ustedes dónde vamos precisamente, porque digamos que ese plan piloto nació por un convencimiento pleno de la familia Carvajal. Muy bonito esas palabras, Jairo, porque realmente sí nacimos como una microempresa, y traigo a colación unas palabras del doctor Jaime Carvajal, hermano de Manuel, muy preocupado cuando en los centros parroquiales veía pequeños negocios alrededor y decía: estos microempresarios no van a tener acceso a una universidad, pero ellos han logrado algo muy importante, es que tienen un pequeño emprendimiento y lo están llevando a cabo de una manera empírica. Entonces empieza a buscar metodologías para personas con poca escolaridad, encuentra algo en Brasil, pero finalmente aquí en la Universidad del Valle, con un grupo de pedagogos especializados en educación de adultos, desarrollan cartillas para contabilidad, costos, mercadeo, relaciones laborales, con contenido muy sencillo y de fácil aplicabilidad. Entonces de ahí nace el programa microempresarial, que posteriormente fue adoptado por las fundaciones familiares y empresariales más importantes de Colombia y también en el exterior, para poder llevar capacitación y formación a los microempresarios. Hoy tenemos unas historias bellísimas de microempresas como Rosquillas Caleñas, como Manitoba, que nacieron muy chiquitas, se apoyaron en todos estos programas de formación y hoy son empresas muy importantes en el Valle del Cauca y en Colombia. Hay empresarios que ya están por fuera del país también, Jairo. Aquí hay unas cifras muy importantes de la Fundación: 811 microempresarios vinculados en el programa de fortalecimiento empresarial individual y colectivo. ¿Cómo es esto? Te contamos, Jairo. Allí tenemos microempresarios desde la unidad de subsistencia hasta microempresarios con mayor potencial. Entonces nosotros educamos de acuerdo a las circunstancias, tenemos 3 niveles.
subsistencia o empresarios semilleros, empresarios un poco más grandecitos y los otros que ya tenemos un programa con la cooperación belga que se llama el MBA para microempresarios, que entonces es ya el empresario que tiene un potencial y con él trabajamos en proyectos transformadores. Pero ¿qué les ayudamos allí? Inicialmente a que conozcan un flujo de caja, a que puedan separar los ingresos familiares de los ingresos del negocio, a que puedan llevar sus cuentas, a que puedan organizarse como familia y como negocio. Posteriormente, ya en el de pequeña y mediana empresa, ya bajo normas internacionales, todas las condiciones laborales, porque sabemos que las ARLs tienen unos requisitos muy importantes, que ellos tienen que tener una contratación con sus empleados de una manera muy estricta para evitar cualquier riesgo posterior en caso de algún incidente. También trabajamos en temas de mercadeo, en temas de costos, que diferencien cuáles son los costos fijos, costos variables. Es interesante porque tenemos unas estadísticas de que en los semilleros el 82% diferencian los costos del negocio de los costos personales. Esto puede sonar simple, pero para ellos no es tan simple, porque muchas veces se vuelve plata de bolsillo. Claro, entonces por eso es interesantísimo verlos cómo la señora que vende las arepas ya sabe costear la arepa y no la vende a X valor porque la vecina o el negocio más allá lo vende a ese valor, sino porque ya sabe cuánto le cuesta la harina, el horno, todos los materiales que necesita, las personas que trabajan con ella. Entonces muy importante el tema de costeo, el tema de diferenciar los ingresos familiares del negocio. Otro punto importante es que el 78% calculan el punto de equilibrio y también saben qué acciones tienen que emprender. Entonces empezar a que ellos ya interioricen el manejo de costos y que lo puedan llevar a su empresa. Para eso también tenemos asesores que van y visitan la familia y el negocio. Nosotros vemos que todos estos cambios necesitan un acompañamiento que, muy bien lo mencionaste al principio, social y comunitario, porque es que uno va a una clase, pero llevar lo que aprendiste en la clase a la vida cotidiana no es fácil. Entonces, por eso la Fundación desde sus inicios tenía los asesores empresariales y sociales acompañando a los microempresarios. Cuando hablamos de organizaciones comunitarias, es que también hemos apoyado grupo de personas que se unen a trabajar conjuntamente y arman como un esquema de cooperativas para poder desarrollar un negocio. Pero nosotros hemos sido mucho más enfáticos en aquellos emprendimientos que ya han nacido y los fortalecemos de la mano con los asesores y con las clases que tenemos de educación básica. Es interesante porque también damos matemáticas y lectoescritura básicas, porque muchas veces nos encontramos con falencias en operaciones matemáticas sencillas. Entonces es muy importante suplir esas falencias para poder continuar con temas más complejos como contabilidad, costos, mercadeo, ventas. Pero se inician así porque es verdad, cualquier tipo de negocio tiene que tener una ABC de contabilidad, debe haber saldo, eso que a uno le enseñaron hace mucho tiempo. O sea, eso es supremamente importante y de ahí seguir a asuntos más sofisticados para que la empresa tenga solidez. Estamos hablando de la Fundación Carvajal, de su desarrollo social y comunitario, cerca de los 60 años ya, con la doctora María del Rosario Carvajal, su presidente. En un instante regresamos. Bueno, y dentro de esto hay también un tema supremamente importante que es la empleabilidad. Desde este ángulo, ¿cómo ha trabajado la Fundación? Jairo, como estamos hablando ahora, inicialmente la Fundación, su bandera y que fue política pública, porque eso también es interesante hablar en la Fundación, es que los programas los hacemos en pequeña escala, pero una vez los hemos fortalecido, vamos de la mano del Estado, de la mano de las alcaldías, gobernaciones, a poderlo irradiar a otras regiones. Hoy la Fundación, los ingresos de la Fundación son del orden de 27.000 millones
uniendo dividendos, que son como el 23%, y el 73% es recursos de cooperantes. O sea, nosotros buscamos recursos de cooperación nacional, internacional y cooperación del Estado. Entonces, cuando vimos el tema de empleabilidad, nos dimos cuenta que no todo el mundo tiene el ADN para ser empresario. Entonces, dijimos, la Fundación debe ser un puente entre el sector formal y las comunidades vulnerables que atendemos. Entonces, buscamos también a las empresas para ver qué perfil de persona necesitaba y ver cómo nosotros, desde nuestro papel en la Fundación, podríamos capacitar las personas de acuerdo a lo que necesitan las empresas. Entonces, ahí de la mano con recursos de las cajas de compensación, de Confandi, de Confinalco, de cooperantes internacionales como el gobierno de Canadá, que ha sido muy fuerte apoyándonos en temas de empleabilidad y fortalecimiento empresarial, empezamos a diseñar perfiles para servicios como aseo, desinfección y limpieza. Muchas empresas ya han tercerizado esos servicios. Restaurantes como estilo Crepes and Waffles, servicios de vigilancia. Hay una empresa que nos ha prestado mucho apoyo y es Brilladora el Diamante. Son empresas que hacen servicios, por ejemplo, de limpieza de clínicas, de salas de cirugía, de equipos en compañías. Entonces nosotros entrenamos el personal en nuestras comunidades vulnerables en temas socioemocionales, en temas de relacionamiento con los demás compañeros, en cumplimiento de horarios, y las empresas nos llegan con la parte técnica. Entonces ha sido un matrimonio muy feliz porque estamos capacitando personas de comunidades vulnerables que antes nunca veían posibilidad de llegar a estas empresas, y por otro lado las empresas están viendo que con el sello Fundación y de la mano con ellos podemos llegar a capacitar el personal, y para ellos ha sido de mucho beneficio porque se les ha disminuido el índice de rotación de personal. Hay un proyecto muy interesante que es innovador para Colombia, porque estamos trabajando el primer bono de impacto social de la mano con el gobierno suizo, con Prosperidad Social, con la Fundación Mario Santo Domingo, Bolívar da Vivienda y la Fundación Corona. Y allí el resultado es interesante porque nos pagan a nosotros por persona empleada, no solamente por persona capacitada. Y eso nos va cambiando el chip de que nosotros no solamente tenemos unos grupos muy grandes para formación, sino que nuestro resultado final debe ser que la persona esté empleada, y si está empleada 3 meses nos pagan una parte, y si está empleada 6 meses nos dan un premium. Entonces lo que le quería resaltar aquí es que ya las fundaciones estamos entrando como a un campo donde los pagos son por resultados, pero los resultados son cambio en las condiciones de vida de las personas. Una persona empleada genera un entorno familiar distinto, porque va a generar recursos para su familia, pueden tener accesos a centros de capacitación, a centros de esparcimiento como las cajas de compensación, que para ellos era impensable ir a un sitio de recreación como los que tiene Confinalco, Confandi. Entonces quería comentarte que también es interesantísimo ir por el lado de la empleabilidad, porque no todo el mundo, como dije al principio, tiene el ADN empresarial. Sí, es verdad. Estupendo todo esto. Es decir, lo que podemos resumir es que la Fundación busca las empresas, o tiene las empresas dicen qué oferta, qué necesitan, qué mano de obra requieren. La Fundación también las prepara, y no solamente prepara para esa oferta de empleo, sino desde el punto de vista familiar, emocional. Entonces, por todos los lados hay ganancia. Claro, porque imagínate que cuando una mujer va a trabajar, el compañero puede decir, bueno, y entonces ahora el almuerzo que me llevaba hasta la construcción, ¿quién me lo va a llevar? Entonces hemos tenido que empezar a trabajar al interior de la familia, que compren una pequeña nevera, que los dos salgan con lonchera a trabajar, y que el niño lo dejen en el centro de primera infancia, porque ya esa mamá, que antes estaba en la casa, ya esa mamá está ocupada, pero esa mamá está trayendo unos recursos adicionales a la casa, y el niño ya puede ir a un centro de primera infancia, y ya su marido o su compañero también tiene una tranquilidad porque se está generando un recurso adicional para la familia. Ella es nuestra invitada hoy al primer contenido de la sala de Jairo, María del Rosario Carvajal, presidente de la Fundación Carvajal.
Estamos en la sala de Jairo. Siempre ustedes pueden participar. Like, comentar, notificación o a través de el WhatsApp 315-632-1201, dando además que nuestro hashtag es numeral la sala de Jairo. Ya regresamos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Es indudable que a Buenaventura la tenemos que fortalecer todos y que hemos tenido una deuda. No hablemos de la deuda, comencemos a hacer labores sociales en Buenaventura. Esperamos que pronto esté terminada la carretera para esta economía vallecaucana y para el país, que haya una carretera frente a Buenaventura como el primer puerto sobre el Pacífico, siendo el Pacífico como es el primer mar de los negocios hoy en el mundo, es supremamente importante. Entonces, la labor de la Fundación, ¿cómo ha sido hasta el momento en Buenaventura? Jairo, te agradezco mucho que me des esta oportunidad, porque realmente para la Fundación fue un reto muy grande entrar a Buenaventura, pues dadas todas las dificultades que mencionaste. Sí. Y entonces nosotros hace 7 años íbamos y veníamos desde Cali a Buenaventura, pero ya decidimos que teníamos que tener un equipo de planta allá, trabajando en temas de generación de ingresos, en temas de educativos y, como te decíamos, en un eje transversal social y comunitario. Perdón, un acápite pequeño. Necesitamos en el Valle empresarios con ese aporte social. Felicidades, doctora María del Rosario. Fabio Embus nos dice, prosiga. Gracias, señor. Nosotros con la embajada canadiense, con el gobierno canadiense, pudimos arrancar también un apoyo para pequeños empresarios y para temas de emprendimiento en Buenaventura. Ha sido increíble lo que encuentras desde las mujeres trabajando en temas de gastronomía, es una riqueza impresionante, la parte artística, la parte comercial. Entonces estamos apoyándolos en esos pequeños emprendimientos, en temas de empleabilidad con los puertos. Ya hemos formado personas con inglés básico de la mano con la Cámara Colombo-Americana, porque necesitan inglés portuario. Entonces estamos trabajando de la mano con el SENA, de la mano con las empresas portuarias, viendo qué requieren. Tenemos una alianza muy bonita que arrancamos hace muy poco con la empresa Leonisa. Imagínate que Leonisa, más del 80% de sus ventas la realiza por venta directa. Son las mujeres que venden a sus amigas por catálogo. Entonces lo que hemos logrado es, con la cooperación suiza, formar mujeres para que puedan vender a través de Leonisa, pero también puedan tener un negocio adicional. Algunas tienen sus tiendas, tienen confecciones. Entonces nos hemos unido con otras empresas y con cooperación internacional para continuar formando esa base de mujeres que puedan llevar un ingreso adicional a la familia. Y otro programa muy importante que hemos hecho, y que ya en Buenaventura es el primer municipio donde a través del área educativa hemos capacitado las madres comunitarias con el ICBF. Están, Jairo, todas las madres capacitadas. La Fundación desde hace varios años desarrolló un programa que se llama Saberes, que es un programa pedagógico basado en una metodología italiana que se llama Reggio Emilia. Después de la Segunda Guerra, las mujeres en Italia dijeron que la educación debe ser distinta, que para los niños la educación como la educación básica, primera infancia, debía ser más lúdica, musical, artística, y tuvimos una feliz coincidencia con el gobierno del presidente Santos, porque se desarrolló la política de 0 a siempre, sí, que es de 0 a 5 años. Y allí hubo un crecimiento muy importante en los temas pedagógicos, nutricionales, en acompañamiento, porque esas madres comunitarias eran unas cuidadoras. Hoy esas madres están capacitadas con herramientas pedagógicas. Entonces, allí en Buenaventura hemos hecho un papel muy importante, hemos capacitado más de 800 madres. Sí, es muy importante ello. Me acuerdo en este momento que María Eugenia Carvajal siempre ha hablado y tiene unos estudios muy puntuales, muy profundos, sobre el desarrollo del cerebro de un niño de 0 a 5 años. Y es importantísimo trabajar ese cerebro de ese niño. Qué bueno, Jairo, que traes a colación ese tema con el doctor Guerrero, que es también de tus afectos, sí, y sí, María Eugenia.
se han dedicado a estudiar el desarrollo de la corteza prefrontal. Ajá. Y esa corteza prefrontal, si no se hace una buena atención a los niños, esa es la corteza que te ayuda en planeación, en solidaridad, en trabajo en equipo. Y con María Eugenia, con María Lucía Cabal, desarrollaron los talleres de habilidades de crianza. Es educar disciplina sin castigos, sin golpes, el trabajo interior de estas madres que han quedado embarazadas, adolescentes y que tienen unas cargas emocionales muy grandes. Entonces se hace un trabajo de 8 sesiones, pero es una belleza, Jairo, porque por primera vez se trabaja ese ser humano frágil, afectado, que es la madre vulnerada, que quedó embarazada y la sacaron de la casa, y que ese niño lo que le ha generado es bloqueos, frustraciones. Entonces ver cómo esa situación difícil, con esta capacitación, se maneja una interacción con el bebé, se maneja un mejor entendimiento, unos acuerdos, unas prácticas. Entonces realmente ha sido muy valioso, que ya tenemos unos hechos simbólicos muy bonitos donde ellas queman los látigos, porque ellas decían es que a nosotros nos educaron a golpes y nosotros venimos de unas tradiciones muy violentas, que decíamos la letra con sangre entra. Sí. Entonces es todo este tema de fortalecer al ser humano para que construyamos una sociedad mucho más sana y con niños educados como bajo unos principios de acuerdo, de afecto. El afecto a veces en estas comunidades es difícil expresarlo, y cuando tú llegas a una comunidad los niños se te tiran encima porque es como esa necesidad latente de afecto. Magnífico. Esa es la sociedad sana que necesitamos, que decía don Manuel. Que sea Manuel. Sí, una sociedad sana, una sociedad donde tenga sus necesidades básicas satisfechas. Vamos a tener con seguridad un mejor país, unos mejores ciudadanos, indudablemente. Qué gran labor la de la Fundación. Nos alegran, es que si nosotros segmentamos lo que hemos charlado en este momento con la Presidente, todas son buenas noticias. Sí, noticias de esperanza, noticias que nos tienen que regocijar. Y eso es lo que hacemos hoy en la sala de Jairo. Con un tinto de café Águila Roja, calidad certificada. Seamos amigos. Voy a presentar también de mi memoria, porque como siempre pues he estado en el trabajo social de hace mucho tiempo, desde programas como Pase la Tarde, Nunca es Tarde, Así es Cali, en fin. Y siempre tengo que ver mucho con la Fundación Carvajal y destacar, porque, reitero, para nosotros la filosofía es mejor tener noticias buenas que malas. Nos alegra poder contar noticias buenas y sobre todo que vayan en favor de la comunidad. Y yo voy a decir algo atrevido. Si no fuera por la Fundación Carvajal, Agua Blanca sería hoy una bomba, una gran bomba. Con toda responsabilidad lo digo. La Fundación Carvajal entró en el momento preciso a Agua Blanca y despertó tal interés en la comunidad que, por ejemplo, buscando posibilidades de ingresos, la Fundación lideró, por ejemplo, que las personas tuvieran un segundo piso para que pudieran alquilar ese segundo piso, dada también la migración de tanta gente que llegó del Cauca y de Nariño a Agua Blanca. Yo digo, la Fundación Carvajal paró ese impacto social porque estuvo presente allí. Mira, yo por ejemplo sé que la Fundación ayudó mucho a crear la flota Cacajón. ¿Ustedes no saben qué es la flota Cacajón? Agua Blanca era impenetrable y Carvajal le dio la oportunidad a unos señores carretilleros para que llevaran el material por esos barros, para que la gente construyera sus casas, que ya era ineludible, pues no se podía dejar de hacer. Ya la situación en Agua Blanca era así, y ya, ¿qué teníamos que hacer? Pues dar la posibilidad para que las personas vivieran. Hay algo muy bonito que dice el doctor Guerrero, a quien le tenemos tanto afecto todos, y fue director de la Fundación por más de 20 años, que él decía que los programas de la Fundación habían nacido de co-construir con la gente,
Por ejemplo, el banco de materiales. La fundación apoyó mucho El banco de materiales. el tema de la autoconstrucción en su momento, porque él decía que para llevar las familias a vivir a un territorio específico tenía que generar tejido social, construir comunidad. Y entonces nace el banco de materiales para que las personas en Agua Blanca pudieran conseguir los materiales directamente desde el productor. Entonces llegaban Cementos del Valle en su momento, todas las empresas que en ese momento no teníamos ferreterías ni teníamos grandes superficies. Entonces fue una visión muy importante en su momento. Y hoy, por ejemplo, la proveeduría de tenderos, también que los tenderos van directamente a nuestros centros. Tenemos 3 en Agua Blanca, Jairo, y compran directamente la proveeduría. Al principio lo manejaba la fundación, porque la fundación recibía los inventarios de Harinera del Valle, de Arroz Blanquita, de Pollo Bucanero, de todas las compañías, pero después dijimos, no, es que la fundación, ese no es su papel. Ya llegó Confandi, y Confandi está dentro de nuestros centros y con precios mucho más favorables para que el tendero vaya directamente, el tendero carnetizado, a comprar. Tenemos 3 centros, tenemos en Poblado, en Vallado y Casona. Otra cosa interesante, Jairo, que te quiero contar, desde que yo llegué a la fundación, mi oficina principal es en Agua Blanca. O sea, nosotros nos movimos de San Fernando a Agua Blanca porque dijimos, nosotros tenemos que estar cerquita de las comunidades. Entonces nosotros despachamos desde el Poblado. Y tenemos una oficina en Carvajal, en Santa Mónica, donde está la emisora, está doña Amparo Sinisterra, que también ha sido otro ícono tan importante para Cali. Hace poco estuvo acá. Sí, quería contarle que este año es un año muy importante para la emisora porque cumple 40 años. 40 años de ese sueño visionario de ella de traer toda la enseñanza musical y traer las mejores obras a través de la emisora, y estamos pensando a través de la emisora algunos programas educativos. Ajá. Qué bien, extraordinario. ¿Golazo? Golazo, te cuento un poquito. Golazo es una belleza, es que nos podemos quedar aquí todo el día, Jairo. Golazo es una belleza de programa en el sentido de que nos preocupa mucho el tiempo libre de los jóvenes en los barrios, porque como sabes, los colegios, no en todos se ha instalado ya la jornada única, que es estudiar de 8 a 4, tenemos jornadas de 8 a 12 y de 2 a 6, entonces con Golazo lo que hacemos es que tenemos los niños a través del fútbol como una excusa, pero para enseñarles valores, para enseñarles a ser mejor persona. Decimos que la cancha de fútbol tiene las reglas de la vida, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que respetarnos, tenemos que aceptar al otro con sus diferencias. Entonces nos parece que el fútbol nos puede llevar a construir mejores ciudadanos y una generación mucho más fraterna. Y creo que hoy, como estabas diciendo al principio, es un momento de regocijo para Colombia, sí, con las elecciones, y creo que amanecimos con esperanza. Con optimismo inmenso, sí, con esperanza. Bueno, doctora Mariel Rosario, muchas gracias. No es la última, cuente usted no que haga un guiñito. Un guiñito y aquí está en la sala de Jairo, siempre contando tan esas buenas con noticias. Nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Para usted, ¿qué es el amor? El amor es entregarnos, es servicio, y servicio es estar en alegría permanente y ver cómo las personas se transforman. Y yo creo que esa es nuestra labor, transformar a las comunidades. Muchísimas gracias, señora, muy amable. Muchas gracias. Paz, bien, amor. El amor es el elemento sanación por excelencia.